La ciudad de Madrid respiraba un aire diferente aquella tarde, como si todo el peso del progreso y del orgullo moderno se hubiera concentrado en un solo punto donde la nueva Torre Cumbre se elevaba dominando el horizonte con una presencia casi desafiante frente al cielo de noviembre, y en medio de ese escenario perfectamente diseñado estaba Marcos Vega, el hombre que había convertido una vida común en una historia de poder, influencia y ambición. Las calles alrededor de la plaza principal estaban llenas de gente, periodistas, cámaras, empresarios, políticos y curiosos que habían llegado para presenciar el momento en que la torre más alta de la ciudad sería oficialmente inaugurada, y cada uno de ellos veía en aquel edificio algo distinto. Algunos veían progreso, otros veían riqueza, otros simplemente veían una obra impresionante, pero para Marcos aquella torre representaba algo mucho más profundo. Era la prueba física de que todas sus decisiones, incluso las más difíciles, habían valido la pena. La Torre Cumbre no era solo una estructura de vidrio y acero, era un símbolo de control, una declaración silenciosa de que quien era capaz de construir algo así también era capaz de dominar su propio destino y quizás incluso el de los demás. Y mientras el sol comenzaba a descender lentamente reflejándose en cada panel de cristal, el edificio parecía encenderse desde dentro como si tuviera vida propia. Marcos estaba de pie frente al podio, vestido con un traje oscuro perfectamente ajustado que no mostraba ni una sola arruga, como si incluso la tela respetara su necesidad de perfección. Su postura era firme, su mirada calculadora, y su presencia imponía un silencio natural incluso antes de que hablara, porque había algo en él que hacía que la gente entendiera que cada palabra que decía tenía un propósito. Cuando finalmente tomó el micrófono, el murmullo de la multitud desapareció poco a poco hasta que solo quedó el sonido del viento moviendo suavemente las banderas colocadas alrededor de la plaza. Esta torre no es solo un edificio, dijo con una voz profunda, estable y perfectamente medida. Es una promesa de que Madrid seguirá creciendo, de que nunca dejaremos de avanzar y de que siempre encontraremos la manera de llegar más alto. Las palabras fueron seguidas por una ola de aplausos que llenó el espacio como un eco poderoso que rebotaba entre los edificios cercanos, mientras las cámaras capturaban cada segundo, inmortalizando el momento en miles de pantallas y recuerdos digitales. En la primera fila, Julia Vega, su esposa, mantenía una sonrisa impecable con una elegancia que parecía ensayada durante años. Junto a ella, don Ricardo Álvarez observaba todo con una calma silenciosa. Sus ojos analizaban cada detalle como si incluso en un evento de celebración siguiera buscando oportunidades y riesgos, porque para hombres como él y como Marcos la vida nunca dejaba de ser una negociación. Hace 3 décadas ese mismo hombre había sido la puerta que permitió a Marcos entrar en un mundo que de otra manera habría permanecido cerrado para siempre, pero también había sido quien indirectamente había definido qué partes del pasado debían desaparecer para que ese ascenso fuera posible. Marcos terminó su discurso y bajó del escenario con una sonrisa que parecía natural, pero que en realidad era el resultado de años de práctica, una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba y que había aprendido a usar como una herramienta más en su camino hacia el éxito. Se acercó al alcalde, estrechó su mano, intercambió algunas palabras con empresarios importantes y se preparó para el momento final, el corte de la cinta roja que marcaría oficialmente la apertura de la torre y el cierre simbólico de una etapa de su vida. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Al principio lo ignoró porque sabía que nada debía interrumpir ese momento, pero la vibración volvió más insistente y luego otra vez, rompiendo el ritmo perfecto del evento como una grieta invisible que comenzaba a formarse bajo una superficie aparentemente sólida. Sacó el teléfono y vio el nombre de Daniel, su asistente. No ahora, dijo en voz baja. Señor Vega, necesito que escuche, respondió Daniel con una urgencia que no era habitual. La policía acaba de llamar. Hay una chica en el techo del edificio Rivera. El nombre cayó en su mente con un peso inesperado. El edificio Rivera. El primer edificio que había construido cuando todo era incierto, cuando aún no existían los trajes perfectos, ni las cámaras, ni las multitudes, solo había planos, riesgos y una necesidad desesperada de avanzar. Llama a la policía, respondió Marcos con frialdad, intentando mantener el control. Ya están allí, pero ella no quiere hablar con nadie más, solo con usted.
Marcos levantó la mirada hacia la distancia donde el viejo edificio apenas se distinguía entre estructuras más modernas como un recuerdo que la ciudad había intentado enterrar. Solo conmigo, repitió. Sí, señor, y está en el borde del techo. Por un momento el sonido de la celebración pareció alejarse como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo a su alrededor, y en ese breve silencio Marcos entendió algo que no necesitaba ser explicado. Esto no era un simple incidente. Era un riesgo. Y los riesgos debían ser controlados. Preparen el coche, dijo con decisión. Se alejó del evento sin llamar demasiado la atención, dejando atrás la música, las risas y el brillo artificial de una celebración que ahora comenzaba a sentirse distante, casi irrelevante. El trayecto hacia el edificio Rivera fue corto, pero cada segundo parecía más largo que el anterior mientras la ciudad pasaba frente a sus ojos mostrando fragmentos de su propia historia, edificios que había construido, decisiones que había tomado, caminos que había elegido. Y sin embargo todos esos caminos parecían llevarlo de vuelta a un punto que había decidido olvidar. Cuando llegó el contraste fue inmediato. El edificio Rivera estaba rodeado de patrullas, luces intermitentes y una pequeña multitud que observaba desde la distancia, creando una atmósfera tensa completamente opuesta a la celebración que había dejado atrás. El tiempo no había sido amable con aquella estructura, las paredes mostraban signos de desgaste y abandono como si reflejaran una versión antigua de la vida de Marcos, una versión que ya no encajaba con la imagen que había construido. El capitán Hernández se acercó rápidamente. Señor Vega, gracias por venir. ¿Qué está pasando?, preguntó Marcos. Una chica joven subió al techo hace casi una hora, no parece alterada pero está demasiado tranquila y eso nos preocupa. ¿Qué ha dicho? Solo una cosa, quiero hablar con Marcos Vega. Marcos respiró lentamente. Subiré. El ascensor los llevó hasta el último piso, pero aún quedaba una escalera metálica estrecha que conducía al techo y cada paso resonaba en el silencio como si el edificio recordara su presencia, como si supiera que el hombre que había regresado no era el mismo que lo había construido. La puerta estaba abierta y el viento golpeó su rostro con una fuerza que no esperaba. El techo era amplio, vacío, lleno de estructuras antiguas y sombras alargadas por la luz del atardecer. A unos metros una negociadora de la policía observaba la situación en silencio. Y allí estaba ella. Una figura inmóvil de espaldas al mundo, mirando la ciudad como si todo lo que existía frente a ella no tuviera importancia. Su cabello oscuro se movía con el viento y sus pies estaban peligrosamente cerca del borde. Marcos se detuvo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo que no podía definir con claridad. Soy Marcos Vega, dijo finalmente. La chica giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él y en ese instante algo dentro de Marcos se rompió de una manera que no podía entender completamente. No era miedo. No era sorpresa. El viento en la azotea parecía haber cambiado su sonido, como si ahora llevara consigo algo más pesado, algo que no pertenecía solo al aire sino también al pasado que lentamente comenzaba a abrirse paso entre Marcos Vega y la joven que estaba frente a él, porque ya no era simplemente una desconocida, ni una amenaza pública, ni un problema que debía resolverse rápido. Ahora era una presencia que conectaba directamente con una parte de su vida, que había enterrado tan profundamente que durante años llegó a convencerse de que nunca había existido. Marcos no respondió de inmediato, no porque no recordara el nombre sino porque lo recordaba demasiado bien. Cada sílaba, cada instante, cada momento que había decidido borrar regresaba con una claridad cruel, como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto, como si aquellos años no hubieran sido suficientes para desgastar la memoria ni para suavizar la culpa que ahora comenzaba a despertar dentro de él con una intensidad que no podía controlar. Elena Torres no era solo un nombre, era un verano, era una risa, era una mirada que nunca lo había juzgado y al mismo tiempo era la única persona frente a la cual él no había sido una estrategia, ni una ambición, ni un cálculo, sino simplemente un hombre, y esa simple verdad era precisamente lo que lo hacía más peligroso, porque todo lo que vino después en su vida había sido construido sobre la negación de ese hombre que una vez existió.
La joven dio un paso lento sobre el borde manteniendo el equilibrio con una seguridad inquietante como si aquel lugar no representara ningún peligro real para ella, como si el riesgo no fuera caer sino seguir viviendo con lo que llevaba dentro. Mi nombre es Sofía, dijo finalmente con una voz tranquila pero firme, Sofía Torres. El apellido resonó como un eco que golpeó directamente en el pecho de Marcos, obligándolo a respirar más despacio porque de pronto la conexión dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una certeza imposible de negar. Mi madre era Elena, continuó ella, y tú la conociste en el año 2003 en una obra en la calle Alcalá. Tú eras encargado y ella trabajaba con maquinaria pesada. Cada palabra era precisa medida como si hubiera sido ensayada durante años, como si aquel momento no fuera impulsivo sino el resultado de una preparación larga, silenciosa y dolorosa. Marcos sintió cómo su mente intentaba reaccionar de la manera en que siempre lo hacía, buscando control, buscando una respuesta adecuada, una salida estratégica, pero esta vez no había negociación posible porque no se trataba de dinero, ni de poder, ni de reputación. Se trataba de algo mucho más simple y mucho más devastador. Se trataba de la verdad. Sofía lo observaba sin parpadear y en sus ojos no había lágrimas ni rabia descontrolada. Lo que había era algo peor, una calma fría construida a partir de años de ausencia, de preguntas sin respuesta y de una soledad que se había vuelto parte de su identidad. Te fuiste, dijo ella sin cambiar el tono de su voz, como si estuviera describiendo un hecho cotidiano. Te fuiste sin explicar nada, sin volver, sin mirar atrás. Marcos abrió la boca pero no salió ninguna palabra porque cualquier intento de explicación sonaba vacío incluso antes de ser pronunciado. Para él aquel momento había sido una decisión lógica, necesaria, incluso inevitable dentro del camino que había elegido, pero para ella aquel mismo momento había sido el inicio de una vida incompleta, de una historia marcada por un vacío que nadie había podido llenar. ¿Sabes lo que es crecer sin un padre?, preguntó Sofía sin esperar respuesta. No es como en las películas donde alguien llora y luego todo mejora, es algo silencioso, es levantarte cada día y darte cuenta de que hay preguntas que nadie va a responder nunca. El viento movió su cabello y por un instante Marcos vio en su rostro un reflejo tan claro de Elena que tuvo que apartar la mirada porque no podía soportar la mezcla de pasado y presente chocando frente a él con tanta fuerza. Mi madre nunca habló mal de ti, continuó Sofía, y eso fue lo peor porque me dejó sola con una imagen perfecta de alguien que nunca estuvo presente. Marcos sintió una presión en el pecho como si algo invisible comenzara a romperse lentamente dentro de él. No era el tipo de dolor que podía ignorar ni controlar, era algo más profundo, algo que no tenía solución inmediata. Cuando enfermó, siguió Sofía bajando ligeramente la mirada, yo tenía que trabajar, estudiar y cuidarla al mismo tiempo. No había nadie más, ¿entiendes? Nadie más. La palabra resonó en el aire como un golpe seco. Nadie. Marcos pensó en su propia vida, en sus hijos, en su casa, en la estabilidad que siempre había considerado el resultado de su esfuerzo, y por primera vez esa estabilidad comenzó a sentirse como algo construido sobre una ausencia demasiado grande para ignorarla. Vendí nuestro coche para pagar medicamentos, dijo Sofía. Aprendí a cocinar cuando era una niña. Dejé la universidad porque tenía que quedarme con ella mientras se moría. No hubo dramatismo en sus palabras, no hubo lágrimas, solo hechos fríos, directos, como si cada uno de ellos fuera una piedra colocada cuidadosamente para construir algo que Marcos no podía derribar. Murió hace 6 meses, añadió, cáncer en fase avanzada, no había tratamiento que pudiera salvarla. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Marcos quiso decir algo, cualquier cosa, pero entendió que no tenía derecho a suavizar esa historia, no tenía derecho a convertirla en algo menos doloroso porque él mismo había sido una de las causas principales de ese dolor. En sus últimos días, dijo Sofía, ella te llamaba. Esa frase fue diferente porque por primera vez la voz de Sofía mostró una pequeña grieta, una emoción contenida que amenazaba con salir pero que fue rápidamente controlada. Te llamaba como si todavía fueras alguien importante, como si todavía esperaras en algún lugar, como si no hubieras desaparecido.
Marcos cerró los ojos por un segundo y en la oscuridad vio el pasado con una claridad insoportable. Vio a Elena sonriendo en una obra llena de polvo, vio sus manos manchadas de trabajo, vio la forma en que lo miraba como si él fuera suficiente. Y luego vio el momento en que decidió irse. No con gritos ni discusiones, sino con una frialdad calculada, una decisión tomada en silencio que cambió todo sin que él tuviera que enfrentar inmediatamente las consecuencias. Cuando abrió los ojos, Sofía seguía allí real, inmóvil, mirándolo como si quisiera asegurarse de que esta vez no pudiera escapar. No vine aquí para saltar, dijo ella finalmente, vine aquí para que me veas, para que no pueda seguir viviendo como si nunca hubiéramos existido. Cada palabra caía lentamente, construyendo un peso imposible de ignorar. Quiero que recuerdes, quiero que sientas, aunque sea por un momento, lo que significa ser dejado atrás. El sol comenzaba a desaparecer detrás de los edificios y la luz dorada se transformaba en sombras alargadas que cubrían la azotea, como si el día mismo estuviera retirándose, dejando atrás una verdad que ya no podía ocultarse. Marcos respiró profundamente, pero esta vez no fue para calmarse ni para pensar en una solución, fue simplemente porque lo necesitaba, porque por primera vez en muchos años sentía que el aire no era suficiente. Sofía dio un pequeño paso alejándose del borde, pero no como señal de alivio, sino como una decisión consciente de mantenerse firme, de no permitir que aquel momento se convirtiera en algo superficial o fácilmente olvidable. Esto no termina aquí, dijo en voz baja, apenas audible pero clara, esto apenas empieza. La oscuridad comenzó a caer lentamente sobre Madrid y con ella algo dentro de Marcos Vega también empezó a desmoronarse, no de manera visible, no como un colapso repentino, sino como una estructura interna que llevaba años agrietándose en silencio y que ahora finalmente había encontrado el peso suficiente para ceder. La azotea del edificio Rivera ya no se sentía como un lugar físico, sino como un espacio suspendido entre dos tiempos, entre el hombre que Marcos había sido y el hombre que había decidido convertirse, y en ese punto exacto, donde ambas versiones chocaban, no existía estabilidad, solo una sensación creciente de vacío. Sofía permanecía de pie frente a él, observándolo sin prisa, sin necesidad de llenar el silencio, porque entendía algo que Marcos apenas comenzaba a comprender, que el verdadero peso de ese momento no estaba en las palabras, sino en todo aquello que había quedado sin decir durante más de 2 décadas. Marcos siempre había sido un hombre que encontraba respuestas incluso antes de que las preguntas terminaran de formularse. Su mente funcionaba como una máquina precisa diseñada para resolver, anticipar y controlar, pero ahora esa misma mente parecía estar fallando, incapaz de organizar el caos que comenzaba a expandirse dentro de él. No se trataba solo de culpa, aunque la culpa estaba ahí creciendo como una sombra que ya no podía ignorar. Se trataba de algo más profundo, algo que tocaba la base misma de su identidad, porque si aceptaba completamente lo que Sofía representaba, entonces tenía que aceptar que la historia que había construido sobre sí mismo estaba incompleta y que esa omisión no era un detalle menor, sino el cimiento oculto de todo lo demás. Durante años se había contado a sí mismo que su éxito era el resultado de decisiones difíciles, de sacrificios necesarios, de una visión clara que otros no tenían, y en esa narrativa cada paso había sido justificado, cada pérdida había sido convertida en una inversión, pero ahora esa lógica comenzaba a romperse, porque por primera vez se enfrentaba a una consecuencia que no podía traducirse en números ni en resultados. Sofía no era una variable dentro de una ecuación, era la prueba viviente de que algunas decisiones no desaparecen con el tiempo, solo se transforman en algo que espera el momento adecuado para regresar. Te estás preguntando en qué momento perdiste el control, dijo ella de pronto, rompiendo el silencio con una precisión que parecía leer directamente dentro de su mente. Marcos levantó la mirada, sorprendido no por la pregunta sino por la exactitud con la que describía lo que estaba sintiendo. Creías que todo en tu vida estaba calculado, continuó Sofía, que cada paso tenía una razón y que al final todo encajaría perfectamente. Su voz no era acusadora, no era agresiva, era algo mucho más inquietante, era clara, directa, casi tranquila, como si estuviera explicando una verdad inevitable. Pero hay cosas que no se pueden calcular, añadió, cosas que no desaparecen solo porque decides ignorarlas.
El viento sopló con más fuerza haciendo que el silencio entre ellos se sintiera aún más intenso, como si la ciudad misma estuviera escuchando aquella conversación invisible desde abajo sin comprender realmente lo que estaba ocurriendo. Marcos intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta porque cualquier intento de explicación le parecía inútil, incluso absurdo frente a la claridad de lo que Sofía estaba diciendo. Por primera vez en muchos años no sabía cómo defenderse. Y esa sensación era nueva, incómoda, peligrosa. Cuando yo era pequeña, dijo Sofía caminando lentamente por la azotea sin acercarse demasiado pero sin alejarse tampoco, pensaba mucho en ti, no sabía quién eras, no sabía cómo eras, solo sabía que no estabas. Se detuvo por un momento mirando hacia el horizonte donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una. Pero a medida que fui creciendo, añadió, empecé a notar el vacío, empecé a entender que había un lugar en mi vida que debería estar ocupado por alguien y que ese alguien simplemente había decidido no estar. Marcos sintió como esas palabras se clavaban lentamente, no como un ataque directo sino como algo más persistente, algo que no podía rechazarse fácilmente. No era una acusación impulsiva, era una reconstrucción cuidadosa de una ausencia. Mi madre siempre decía que eras un buen hombre, continuó Sofía, y eso me confundía porque si eras un buen hombre, entonces ¿por qué no estabas? La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta. Porque no había respuesta suficiente. Marcos bajó la mirada hacia el suelo de concreto como si buscara algo firme, algo que le permitiera mantenerse estable, pero todo lo que encontraba era la sensación de que incluso ese suelo podía desaparecer en cualquier momento. En su mente comenzaron a aparecer recuerdos, no como escenas claras sino como fragmentos incompletos: la risa de Elena, el sonido de su voz, la forma en que lo miraba sin miedo, sin expectativas, sin condiciones. Y junto a esos recuerdos apareció también el momento exacto en el que decidió irse, no como una escena dramática sino como una elección silenciosa, fría, lógica. Una elección que ahora se sentía profundamente equivocada. No porque hubiera destruido su carrera ni su futuro, sino porque había destruido algo que no podía recuperarse. Algo humano. Sofía volvió a mirarlo fijamente. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo después de un largo silencio, no es que te hayas ido. Marcos levantó la vista lentamente. Es que nunca volviste. La frase fue simple, pero el impacto fue devastador porque en esas pocas palabras se concentraba todo el peso del tiempo, todos los años, todas las oportunidades que nunca fueron tomadas. Irse podía ser un error. Pero no regresar era una decisión repetida una y otra vez durante años. Y esa repetición era lo que convertía el error en algo permanente. Marcos sintió un nudo en el pecho, algo que no podía desatar con lógica ni con argumentos porque no pertenecía a ese tipo de mundo. Era emocional. Aro real. Y no podía ser negociado. Durante años pensó que el pasado era algo fijo, algo que no podía cambiar y por eso no valía la pena enfrentarlo, pero ahora entendía que el pasado no desaparece, simplemente se transforma en presente cuando menos lo esperas. Sofía dio un paso más cerca, esta vez no hacia el borde sino hacia el reduciendo la distancia que durante tanto tiempo había existido entre sus vidas. No vine aquí para destruirte, dijo en voz baja, vine aquí para que entiendas. Marcos la miró sin saber exactamente qué debía entender, pero sintiendo que lo que fuera que ella estaba tratando de mostrarle era algo que cambiaría todo. Entiendas que yo no soy solo un error de tu pasado, continuó, soy el resultado de tus decisiones. Cada palabra era lenta, pesada, imposible de ignorar. Y los resultados no desaparecen solo porque decides no mirarlos. El silencio volvió, pero esta vez era diferente, no era vacío, estaba lleno de significado, lleno de cosas que no necesitaban ser dichas porque ya estaban presentes en el aire entre ellos. Las luces de la ciudad ahora brillaban completamente, transformando Madrid en un mar de puntos luminosos que parecían lejanos y reales, como si pertenecieran a otra vida, a otro mundo donde nada de esto estaba ocurriendo.
Marcos sintió por primera vez en su vida que todo lo que había construido no era suficiente, no porque no fuera real, sino porque no podía protegerlo de ese momento, no podía darle una salida, no podía devolverle lo que había perdido. Y en ese reconocimiento comenzó algo nuevo. No una solución. No una redención inmediata. Sino una comprensión lenta, dolorosa pero inevitable. Que algunas cosas no pueden arreglarse. Solo pueden enfrentarse. Sofía lo observó por un último momento en silencio, como si estuviera evaluando si finalmente había logrado lo que quería. Y quizás por primera vez desde que todo comenzó, Marcos no intentó escapar de esa mirada. Porque entendió que ya no había a dónde ir. La noche había tomado por completo el cielo de Madrid y con ella la ciudad se había transformado en un océano de luces lejanas, pero en la azotea del edificio Rivera no había brillo ni celebración, solo quedaba una tensión, densa, casi palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, incapaz de moverse con normalidad. Marcos Vega ya no era el mismo hombre que había subido aquellas escaleras hacía unos minutos atrás, porque algo dentro de él había comenzado a romperse de una manera irreversible. No era una caída rápida ni un colapso visible. Era peor, era lento, constante, implacable, como una grieta que atraviesa una estructura desde sus cimientos hasta la superficie sin que nadie pueda detenerla. Sofía permanecía frente a él, pero ahora la distancia entre ellos era diferente, ya no era solo física, era emocional, era el espacio de 22 años de ausencia, de silencios, de decisiones repetidas que habían construido un muro invisible mucho más alto que cualquier edificio que Marcos hubiera levantado. Durante toda su vida Marcos había creído que el poder consistía en controlar las situaciones, en anticipar los movimientos, en nunca mostrarse vulnerable, pero en ese momento entendía que no había control posible porque no estaba enfrentando un problema externo, estaba enfrentando el resultado de sí mismo. ¿No vas a decir nada?, preguntó Sofía finalmente. Su voz no era fuerte, pero llevaba un filo que cortaba cualquier intento de evasión. Marcos abrió la boca y por primera vez no buscó una respuesta perfecta, no buscó una estrategia ni una forma de salir ileso. Lo siento, dijo. Las palabras salieron pesadas, torpes, casi inútiles incluso para él mismo, porque sabía que no eran suficientes, que nunca podrían ser suficientes para cubrir todo lo que había pasado. Sofía lo miró fijamente durante varios segundos sin moverse, sin reaccionar de inmediato, como si estuviera evaluando aquellas palabras, buscando algo dentro de ellas que no encontraba. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente. Su tono no era de enojo, era de decepción, y esa decepción era mucho más difícil de soportar que cualquier grito. Lo siento, repitió Marcos, pero esta vez su voz perdió fuerza, como si incluso él estuviera empezando a entender el vacío de esa frase. Sofía dejó escapar una pequeña risa sin alegría, una risa que sonaba más como una liberación amarga que como una reacción genuina. ¿Sabes cuántas veces imaginé este momento?, dijo caminando lentamente sin apartar la mirada de él. Imaginé que tal vez tendrías una explicación, algo que hiciera que todo tuviera sentido, algo que al menos me permitiera entender por qué. Se detuvo frente a él a pocos pasos de distancia. Pero no tienes nada, añadió. Y tenía razón. Porque no había explicación que pudiera justificar lo que había hecho, no había historia que pudiera reescribir el pasado sin destruir completamente la verdad. El silencio volvió, pero esta vez no era introspectivo ni reflexivo, era tenso, cargado de emociones contenidas que estaban a punto de romper la superficie. Mi madre murió pensando que tú eras un buen hombre, dijo Sofía, y por primera vez su voz tembló ligeramente, solo un instante, pero suficiente para mostrar la profundidad de lo que estaba conteniendo. Murió protegiendo tu imagen incluso cuando no lo merecías. Cada palabra era más pesada que la anterior, como si estuviera dejando caer una carga que había llevado sola durante años. Y yo crecí creyendo en esa imagen, continuó creyendo que algún día aparecerías, que habría una razón, que todo encajaría. Negó lentamente con la cabeza. Pero no hay nada. Solo silencio. Solo ausencia. Solo tú viviendo tu vida perfecta mientras nosotras sobrevivíamos. Esa palabra sobrevivíamos resonó con una fuerza brutal porque marcaba una diferencia clara entre dos realidades que nunca debieron separarse de esa manera.
Marcos sintió que algo dentro de su pecho se comprimía con tanta fuerza que por un momento pensó que no podría respirar, pero no dijo nada porque entendía que interrumpir aquel momento sería intentar escapar otra vez. Y ya no podía permitirse eso. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Sofía bajando la voz, no es que no estuvieras. Es que nunca quisiste estar. La frase cayó como un golpe definitivo, eliminando cualquier ilusión que pudiera quedar, cualquier intento de suavizar la realidad. Marcos cerró los ojos y esta vez no fue para escapar, sino porque no podía sostener la mirada de ella mientras esas palabras seguían resonando en su mente. Durante años había evitado esa verdad, había construido una versión más cómoda, más aceptable de sus decisiones, pero ahora esa versión se desmoronaba dejando solo lo esencial. Había elegido no estar. No una vez, sino todos los días durante más de 2 décadas. Cuando volvió a abrir los ojos, algo había cambiado. No en la situación. No en el pasado. Sino en la forma en que lo enfrentaba. Tienes razón, dijo finalmente con una voz más baja, más humana, sin la rigidez que siempre lo había definido. Elegí irme. Elegí no volver. Elegí no buscar. Cada confesión salía como si le costara físicamente pronunciarla, pero no se detuvo. Y cada día que pasó sin hacer nada, añadió, fue otra elección. Sofía lo observó en silencio y por primera vez desde que todo comenzó su expresión cambió ligeramente, no a perdón, no a comprensión completa, pero sí a algo diferente. A reconocimiento. Porque finalmente estaba diciendo la verdad, sin adornos, sin excusas, sin intentar protegerse. Pero eso no cambia nada, dijo ella después de unos segundos. Y esa era la realidad más dura de todas. Porque aceptar la culpa no borraba el daño. No devolvía el tiempo. No traía de vuelta a Elena. No reparaba la infancia que Sofía nunca tuvo. Marcos asintió lentamente porque lo entendía, porque lo estaba sintiendo en cada parte de su cuerpo. Lo sé, respondió. Y en ese momento no había defensa, no había negociación, no había salida. Solo aceptación. El viento volvió a soplar más fuerte, haciendo que el silencio se sintiera aún más crudo, más expuesto, como si todo lo que habían dicho quedara suspendido en el aire sin posibilidad de desaparecer. Sofía respiró profundamente como si estuviera tomando una decisión final. No necesito que arregles nada, dijo. No puedes. La forma en que lo dijo no fue cruel, fue simplemente real. Hay cosas que no se arreglan, continuó, solo se viven con ellas. Dio un paso hacia atrás, creando una pequeña distancia entre ellos otra vez. Yo voy a seguir con mi vida, añadió, voy a volver a estudiar, voy a trabajar, voy a construir algo por mí misma. Su voz recuperó esa calma inicial, pero ahora había algo más en ella, una firmeza que no venía del control sino de la aceptación. Pero tú, dijo mirándolo directamente, vas a tener que vivir con esto. No como un error lejano, sino como algo presente. Algo que respira. Algo que existe. Cada palabra marcaba el inicio de una consecuencia que no terminaría esa noche, ni al día siguiente, ni en años. Porque lo que Sofía le estaba dejando no era un problema que resolver, era una realidad que debía cargar. Y esa realidad no tenía solución rápida. Marcos sintió que por primera vez en su vida el peso de sus decisiones era completamente suyo, sin distracciones, sin logros que lo compensaran, sin éxito que lo ocultara. Solo él. Y lo que había hecho. Sofía lo miró por última vez y en esa mirada no había odio absoluto, pero tampoco había perdón. Había algo más complejo, algo más humano. Había verdad. Y luego habló por última vez. Ahora sabes. Después de eso se giró lentamente y comenzó a caminar hacia la salida de la azotea, sin prisa, sin mirar atrás, como alguien que no necesitaba comprobar nada más porque ya había dicho todo lo que tenía que decir. La puerta metálica se abrió con un sonido seco y luego se cerró, dejando a Marcos completamente solo. Solo con el viento. Solo con la ciudad. Solo con su propia historia.
Y por primera vez en 30 años no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que ya era. El silencio que quedó en la azotea después de que Sofía desapareció por la puerta metálica no era un silencio vacío, era un silencio lleno de todo lo que había sido dicho y de todo lo que nunca podría decirse, porque algunas verdades, cuando finalmente salen a la superficie, no desaparecen, simplemente cambian la forma en que una persona se ve a sí misma para siempre. Marcos Vega permaneció inmóvil durante un largo tiempo sin saber exactamente cuánto, porque el tiempo había dejado de tener sentido en ese lugar suspendido entre su pasado y su presente, y por primera vez en décadas no tenía un siguiente paso claro, no había una decisión inmediata, no había una estrategia, solo existía una sensación desconocida que lentamente comenzaba a ocupar cada espacio dentro de él. Era vacío, pero no un vacío tranquilo, era un vacío pesado, incómodo, como si todo lo que había construido durante años hubiera sido retirado de golpe, dejando al descubierto algo que siempre había estado allí pero que él había evitado mirar. El viento soplaba con más fuerza ahora, arrastrando el eco lejano de la ciudad que seguía funcionando sin detenerse, coches pasando, luces encendiéndose, personas viviendo sus vidas sin saber que en aquella azotea algo fundamental había cambiado para siempre. Marcos caminó lentamente hacia el borde donde Sofía había estado de pie hacía unos minutos y miró hacia abajo. Las calles parecían lejanas, pequeñas, casi irreales, como si pertenecieran a otra dimensión completamente separada de lo que estaba sintiendo. Luego levantó la mirada hacia el horizonte, donde la torre cumbre seguía dominando el skyline, iluminada, brillante, perfecta, tal como la había imaginado durante años, tal como había planeado cada detalle, cada ángulo, cada reflejo. Durante toda su vida esa vista habría significado orgullo, habría significado éxito, habría sido la confirmación de que todo había valido la pena. Pero ahora no sentía nada parecido. Solo veía una estructura vacía, incapaz de responder a las preguntas que Sofía había dejado atrás, incapaz de llenar el espacio que Elena había ocupado una vez, incapaz de cambiar lo que ya estaba hecho. Metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó el teléfono. La pantalla estaba llena de llamadas perdidas, mensajes urgentes, nombres importantes esperando respuestas, decisiones que necesitaban ser tomadas. El mundo seguía reclamando su atención como siempre lo había hecho. Pero por primera vez no respondió. Apagó el teléfono. El gesto fue simple, pero el significado era completamente distinto a cualquier otra decisión que había tomado en su vida, porque esta vez no estaba eligiendo avanzar, ni ganar, ni proteger su imagen. Estaba eligiendo quedarse. Quedarse con lo que sentía. Quedarse con la verdad. Se sentó lentamente en el borde de la azotea, exactamente en el mismo lugar donde Sofía había estado antes, dejando que sus piernas colgaran hacia el vacío, no como un gesto de peligro, sino como una forma de entender, de sentir físicamente el límite en el que se encontraba. Recordó a Elena. No como un error, no como un capítulo olvidado, sino como una persona real, con una risa clara, con manos marcadas por el trabajo, con una forma de mirarlo que nunca había vuelto a encontrar en nadie más. Recordó el día en que ella le dijo que estaba embarazada, recordó la luz entrando por la ventana, el silencio que siguió sus propias palabras, frías, calculadas, precisas, como si estuviera cerrando un trato en lugar de enfrentar una vida. Y por primera vez no intentó justificarlo. No intentó suavizarlo. Lo vio tal como fue. Una elección. Una elección que definió todo lo que vino después. El peso de ese reconocimiento no desapareció, pero cambió algo dentro de él, porque aceptar completamente una verdad, aunque sea dolorosa, también abre una puerta pequeña, incierta, pero real, hacia algo diferente. No hacia el pasado, porque el pasado no puede cambiar. Pero sí hacia lo que queda. Hacia lo que todavía es posible hacer con lo que existe. Abajo en la calle, Sofía Torres caminaba sola, sin mirar atrás, atravesando las luces de la ciudad como una figura silenciosa que llevaba consigo una historia que nadie más conocía completamente. Pasó junto a edificios elegantes, restaurantes llenos de gente, risas, música, vida que continuaba sin interrupción, pero dentro de ella había un cansancio profundo, no físico sino emocional, como si finalmente hubiera soltado algo que había llevado durante años. No era alivio completo. No era felicidad.
Pero era un comienzo. Un espacio nuevo donde antes solo había preguntas sin respuesta. Caminó hasta la parada de autobús y esperó en silencio observando cómo la ciudad cambiaba lentamente a su alrededor mientras las horas avanzaban hacia la noche profunda. Pensó en su madre, en su voz, en su forma de ver el mundo, incluso en medio de la dificultad pensó en las historias que le contaba, en la manera en que siempre intentó protegerla incluso cuando no tenía nada. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió solo tristeza. Sintió también fuerza. La fuerza de alguien que había sobrevivido, que había llegado hasta ese momento sin rendirse completamente. El autobús llegó y Sofía subió tomando asiento junto a la ventana mientras las luces de Madrid pasaban frente a sus ojos como fragmentos de una vida que seguía en movimiento. No sabía exactamente qué vendría después. No tenía todas las respuestas. Pero sabía algo importante. Que su historia no terminaba allí. Que no estaba definida únicamente por lo que había perdido, sino también por lo que aún podía construir. En la azotea Marco seguía sentado mirando la ciudad mientras la noche se volvía más profunda y silenciosa. Pensó en sus hijos, en su esposa, en la vida que había construido cuidadosamente durante décadas y por primera vez vio todas esas piezas desde una perspectiva diferente, no como logros individuales sino como partes de una historia incompleta. Se preguntó qué significaba realmente reparar algo que nunca había sido atendido. No había una respuesta clara. No había un camino definido. Pero entendía que cualquier intento real tendría que empezar desde un lugar que había evitado toda su vida. La honestidad. No como estrategia, sino como necesidad. Se levantó lentamente del borde y caminó hacia el centro de la azotea sintiendo cada paso más pesado pero también más consciente, como si cada movimiento tuviera un significado distinto ahora. Miró una última vez hacia la torre cumbre que seguía iluminada en la distancia y entendió algo que nunca había considerado antes. Que las cosas más altas no siempre son las más importantes. Y que algunas de las cosas más valiosas no pueden construirse con dinero, ni con poder, ni con ambición. Sino con presencia. Con responsabilidad. Con decisiones que no buscan escapar. El viento sopló nuevamente llevando consigo el eco lejano de la ciudad. Marcos respiró profundamente y por primera vez en mucho tiempo no lo hizo para prepararse para la siguiente batalla, sino simplemente para estar allí. Presente. Con todo lo que eso implicaba. La noche cubrió completamente el cielo de Madrid y las luces de la ciudad continuaron brillando indiferentes a lo que había ocurrido en aquella azotea. Dos vidas habían cambiado. Dos caminos se habían separado. Y sin embargo algo invisible los mantenía conectados, no como una herida abierta sino como una verdad que ya no podía ser ignorada. El futuro permanecía incierto. Sin garantías. Sin promesas claras. Pero por primera vez. Arrow Rio.